Hola, mi nombre es Bárbara Izaguirre, yo soy neuropsicóloga, soy docente de la Universidad de Buenos Aires y además estoy terminando mis estudios de doctorado en la misma universidad. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la evaluación de la memoria desde el punto de vista neuropsicológico. La memoria como función cognitiva ha sido evaluada desde hace mucho tiempo, desde los inicios de la experimentación con los trabajos de William James, los experimentos de Ebbinghaus, de Pavlov, pero en el último tiempo, en los últimos años, la evaluación neuropsicológica de la memoria ha tomado mucha importancia por el impacto que tienen los trastornos mnésicos en la vida diaria de las personas y además por la implicancia que tienen los trastornos de la memoria como inicio de posibles patologías demenciales que son tan frecuentes. Por otro lado, poder tener una adecuada evaluación de la memoria permite obtener un perfil mnésico de cada paciente y de esa forma poder realizar un tratamiento rehabilitador adecuado para cada paciente, depende del trastorno que tenga. Pero la memoria es una función compleja, entonces para poder estudiarla adecuadamente hay que tener en cuenta los distintos aspectos de la misma. Por un lado tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos de memoria, tenemos una memoria explícita a la que podemos acceder conscientemente, tenemos una memoria implícita a la que solo se puede acceder por acciones, también podemos hablar de acuerdo al gradiente temporal de memoria retrospectiva de hechos del pasado, recuerdo de hechos del pasado, y también podemos hablar de una memoria prospectiva, recuerdos de hechos que van del futuro, ¿sí? De cosas que tenemos que hacer, por ejemplo. Por otro lado, si tenemos en cuenta el sistema sensorial involucrado, nosotros podemos hablar de una memoria auditiva, verbal o de memoria visual, ¿sí? Por eso es una función bastante compleja. En esta clase nosotros vamos a ver distintas pruebas para evaluar la memoria y para eso nos vamos a centrar en el enfoque de sistemas de Tulvin, el enfoque neurocognitivo, en donde él habla de 5 sistemas de memoria. Habla de memoria procedural, habla del sistema de representación perceptual, de la memoria semántica, la memoria episódica y la memoria de trabajo. Vamos a ir viendo cada uno de estos sistemas y vamos a ir viendo cómo se evalúan cada uno de ellos. Vamos a comenzar por la memoria procedural. Con esto nos referimos a acciones o secuencias de actos aprendidos que hacemos de manera automática. Es una memoria implícita, como por ejemplo andar en bicicleta, usar el tenedor de forma adecuada, entre otras cosas, obviamente. Y para poder evaluar este tipo de memoria existen distintas pruebas. Una de ellas es el test de lectura en espejo de Cohen y Squire, en donde se le presenta al sujeto una palabra que está invertida en el eje de derecha a izquierda y los sujetos lo tienen que leer lo más rápido que puedan. De los mismos autores está el test de copia en espejo, en donde se le pide al sujeto que realice una estrella con un modelo que visualiza en espejo. Justamente se hacen ensayos consecutivos y se toma el tiempo que tarda en hacer el dibujo en las distintas instancias. Otra forma de acceder a la indemnidad de la memoria procedural es a través de una tarea que se llama Torres de Hanoi de Cohen, en donde hay 3 clavijas y una serie de discos y el sujeto tiene que pasar los discos de una clavija a la otra cumpliendo ciertas consignas. Se hacen distintos ensayos y lo que se puede observar es que hay aprendizaje si el sujeto hizo menos movimientos y menos ensayos en las últimas pruebas, en las últimas prácticas de la tarea. Otro de los sistemas que podemos evaluar es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es esta capacidad que tenemos de mantener información en la mente disponible para la manipulación. Es una memoria a corto plazo, de capacidad limitada, pero que nosotros la podemos ver en la vida diaria en distintos aspectos y la podemos evaluar de distintas formas. Una de las formas
de evaluar la memoria de trabajo es a través de una prueba muy conocida que es parte de la escala de inteligencia de Wechsler, del WISE-3, que es la prueba de dígitos, en su parte inversa, en donde se le dan al sujeto una serie de dígitos y el sujeto los tiene que repetir, pero de atrás para adelante, y van en forma creciente, cada vez mayor complejidad. Además, hay otra prueba que es de la misma escala, de la misma batería de Wechsler, que es la de ordenamiento de números y letras, ¿sí? Esta prueba también podemos evaluar la memoria de trabajo a través de ella. Se le dan al sujeto una serie de números y de letras de forma aleatoria, mezcladas, y el sujeto las tiene que ordenar. Por un lado los números de menor a mayor y después las letras de la A a la Z, ¿sí? En orden alfabético. También podemos evaluar la memoria de trabajo, pero visual o visoespacial. A través de distintas pruebas, una de las más conocidas es la de los cubos de Corsi, en donde se presenta un tablero con una serie de cubos y el sujeto los tiene que indicar. Primero el evaluador los tiene que indicar siguiendo un diseño determinado y el sujeto tiene que hacer el mismo diseño que el evaluador. También luego lo tiene que hacer en una forma inversa, como les explicaba hace un rato con los dígitos. En esta prueba hay distintos formatos, también luego surgieron de esta misma prueba distintas baterías, utilizando pantallas táctil o utilizando otros sistemas planos en donde se señalan cuadrados, por ejemplo, con la misma lógica, con la misma idea de tener información, de retener información en la mente para luego procesarla. Seguimos entonces con la memoria semántica. A la memoria semántica, Tulvin la define como el conjunto organizado de conocimientos culturales y lingüísticos, o sea, los conocimientos del mundo, el significado de las palabras, de los objetos, de los conceptos. Y para poder acceder a esta memoria, entonces, hay distintas pruebas. Una de las más utilizadas forma parte también de la batería de Wechsler, del WISE, y es la subprueba, el subtest de vocabulario del WISE. En esta prueba se le presentan al sujeto distintas palabras y tiene que decir el significado de la palabra, qué es lo que significa cada una de estas palabras. Otra forma de acceder a la memoria semántica es por un test también altamente conocido, que es el de pirámides y palmeras, en donde se presentan al sujeto 3 elementos, que pueden ser, como ven acá, 3 imágenes, o también pueden ser 3 palabras, y el sujeto tiene que asociar, ¿sí?, 2 imágenes que tengan relación una con la otra, habiendo un distractor, digamos, entre estas 3 imágenes, ¿sí? Por eso se pretende que el sujeto pueda acceder al conocimiento semántico acerca de estos elementos. Por otro lado, en los últimos años se han desarrollado baterías específicas para evaluar la memoria semántica. Es el caso, por ejemplo, de la batería de memoria semántica de Cambridge, que tiene su adaptación al español y también tiene una adaptación a nuestro medio Argentina. En esta batería lo que se busca es estudiar los déficits categoriales y acceder desde los distintos aspectos a la memoria semántica, evaluando los mismos 64 ítems en distintas pruebas. Consta específicamente de 6 pruebas. Una de ellas es la de emparejamiento palabra-dibujo, en donde se busca que el examinado agrupe un ítem dentro de una categoría específica. Después tenemos el test de camellos y cactus, que es un test similar al de pirámides y palmeras que les conté anteriormente, pero es un poquito más extenso, hay más distractores en este caso para asociar los elementos. Y después tenemos un test de lectura en voz alta, un test de escritura al dictado y por último también un test de denominación, en donde el sujeto tiene que decir el nombre, tiene que acceder al nombre de determinadas imágenes que se le muestran. Además tenemos otras baterías
que son específicas para evaluar la memoria semántica en determinadas patologías, como por ejemplo la batería de evaluación de la memoria semántica en enfermedad de Alzheimer, que también es una prueba que intenta buscar estos déficits categoriales y el procesamiento de atributos semánticos a través de distintas pruebas, pruebas de fluidez verbal, de categorización, de definición de categorías, de reconocimiento, algunas similares a las que les comenté anteriormente. Bueno, pasamos entonces a la evaluación de la memoria episódica. La memoria episódica es la memoria de hechos autobiográficos, la memoria de eventos, lugares, que podemos contextualizar y que podemos traer a la mente de forma explícita. Para poder evaluar, para poder realizar una correcta evaluación de este tipo de memoria, de este sistema, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que llamamos las 3 R. El registro de la información, o sea, la codificación de la información, la retención, o sea, el almacenamiento de la información, y la recuperación, la evocación, el traer esa información al recuerdo en el momento que uno lo necesita. Por eso es importante que las pruebas, las distintas tareas que nosotros tomemos para evaluar la memoria episódica tengan en cuenta estos aspectos, tengan en cuenta cómo es la codificación, cómo puede el sujeto aprender esa información, también cómo el sujeto puede hacer para almacenar esa información, si utiliza algún tipo de estrategia que haga que ese almacenamiento se sostenga, y además tener en cuenta cómo es la recuperación de la información, si es una recuperación que es espontánea, si necesita que se le den ciertas claves para poder recuperarlo, si se les necesita que se le muestre la información presente para poder recordar eso que se le pedía recordar. Para evaluar la memoria episódica, las pruebas más utilizadas son aquellas en donde se le lee al sujeto una lista de palabras o una historia y el sujeto la tiene que recordar luego. Dentro de estas pruebas, las más utilizadas son el test de aprendizaje verbal de California, el test auditivo verbal de Rey, la escala de memoria de Bechler, el test del Selective Reminding Test, también la batería de eficacia amnésica de Signoret. Hay distintas pruebas. Les voy a comentar una de ellas, la prueba de memoria verbal de Signoret, que tiene su adaptación al español y además también a nuestro medio. Esta prueba consta de una historia que se le lee al sujeto para poder valorar la memoria lógica. Se le lee al sujeto, el sujeto la tiene que recordar de forma inmediata y también luego la tiene que recordar de forma diferida luego de un periodo determinado. Además, esta prueba consta de una lista de palabras, de 12 palabras, que se le leen al sujeto y el sujeto tiene que decir la mayor cantidad de palabras que recuerda de esta lista en 3 intentos, y luego también se hace un recuerdo diferido de esta tarea. Luego, para la parte de recuperación, si el sujeto no puede evocarlo de forma espontánea, se le indica al sujeto una facilitación a través de categorías semánticas. Entonces, por ejemplo, la palabra banana, al sujeto se le dice, en esta lista había una fruta. Y entonces el sujeto tiene que evocar la palabra. Luego, si no evoca la palabra, se pasa al recuerdo al reconocimiento, o sea, la evocación a través del reconocimiento, en donde se le presentan 4 frutas y tiene que decir cuál de esas era la que estaba en la lista indicada. Existen otras pruebas donde podemos también valorar la memoria episódica verbal a través de listas de palabras. Otra de ellas entonces es el test de aprendizaje auditivo verbal de Rey,
En este caso, esta prueba consta de una lista de palabras también, pero que se le repite al sujeto 5 veces, en 5 oportunidades, ¿sí? Cada vez que se le repite, el sujeto tiene que luego decir la mayor cantidad de palabras que recuerde de esta lista, ¿sí? En cada intento. Al tener estas 5 instancias, uno puede observar mejor la curva de aprendizaje que tiene el sujeto a medida que se le va leyendo la lista. Eso es un dato interesante que nos aporta esta prueba en donde hay más ensayos. Luego, esta prueba consta de una lista B, que llamamos lista distractora. Es también una lista de palabras que se le lee al sujeto y el sujeto, luego de que se le termina de leer, tiene que decir la mayor cantidad de palabras que recuerde de esta segunda lista. ¿Sí? Bien, luego de esto, entonces, viene el recuerdo inmediato de la lista, ¿sí? De la primera lista, de la lista A. Entonces se le pide al sujeto que diga la mayor cantidad de palabras que recuerda de la lista que se le leyó anteriormente, la que se le leyó más veces. ¿Sí? Esta vez sin leerle la lista. Entonces ahí tendríamos el recuerdo inmediato. En esta prueba, luego de 20 minutos aproximadamente, se le vuelve a pedir al sujeto que diga la mayor cantidad de palabras que recuerde acerca de esta primer lista que se le leyó, de la que se le repitió más veces. La prueba además consta de una instancia de reconocimiento en donde se le presentan al sujeto muchas palabras y tiene que decir si estaban o no en la lista original. En esta lista de reconocimiento podemos ver, además, si el sujeto reconoce las palabras que estaban en la lista o si no las reconoce, si aparece lo que se llama falsos positivos, que dice que sí estaban palabras que no estaban, o lo que se llaman falsos negativos, dicen que no estaban palabras que efectivamente estaban en la lista original. Luego, para poder evaluar la memoria episódica, pero en su modalidad visual, también tenemos otras pruebas. Una de las más utilizadas es la conocida figura compleja de Rey, en donde se le presenta al sujeto una imagen que el sujeto debe copiar. Es una imagen compleja, tiene toda una parte, digamos, de visoconstrucción, pero la parte que evalúa memoria es cuando se le pide luego al sujeto que vuelva a hacer esa imagen sin el recuerdo, sin la imagen presente, digamos, de memoria. De la misma forma, hay otras pruebas como el test de Benedict, el test breve de memoria visoespacial, en donde se le pide al sujeto, se le muestra una lámina que contiene 6 dibujos, se le deja durante 10 segundos y el sujeto tiene que copiar esos dibujos, luego se retira de la vista y el sujeto tiene que reproducir esos dibujos. Se hacen 3 intentos y luego se hace un recuerdo diferido. Y también esta prueba consta con un manual para ver el reconocimiento, ¿sí? En donde se le presentan distintos dibujos y se le pregunta si estaba o no dentro de esas 6 imágenes que dibujó. Otro test que es sumamente interesante para poder evaluar la memoria visual es el test 724 de recuerdo espacial. Este es un test que es muy útil, sobre todo para evaluar pacientes que tienen dificultades para mover los miembros superiores, porque es un test que no requiere demasiada motricidad fina para poder ser realizado. En este test se le presenta al sujeto un tablero en blanco y se le presentan también unas fichas. Luego el evaluador le muestra un tablero en donde hay realizado un diseño con las fichas. Se le deja al sujeto durante 10 segundos. El sujeto lo tiene que mirar atentamente y tratar de memorizarlo. Luego se retira de la vista y entonces el sujeto tiene que reproducir lo que recuerda de esta imagen con las fichas que tiene en la mesa. Luego se le presenta, esto tiene 5 ensayos para poder aprender este diseño.
Luego de esto se le presenta al sujeto un segundo diseño, que sería el diseño B, que sería el diseño distractor en este caso, en el que el sujeto tiene que hacer lo mismo, tiene que observar atentamente el diseño y una vez que se retira de su vista lo tiene que reproducir con las fichas. Bien, entonces se procede a la parte del recuerdo inmediato. En este caso se le pide al sujeto que realice el diseño que se le mostró varias veces, el diseño anterior, ¿sí? Esta vez sin el modelo presente. Entonces el sujeto lo tiene que reproducir. Esto mismo se le pide luego de 20 minutos aproximadamente, se le pide que vuelva a hacer este diseño. Ahí sería el recuerdo diferido de este diseño. A partir de este tipo de evaluaciones nosotros podemos pesquisar distintos perfiles de mnésicos, perfiles de memoria. Entonces, en este cuadro que yo les estoy mostrando en este momento, nosotros podemos observar cómo es la codificación, el recuerdo diferido y el reconocimiento en distintos tipos de perfiles. Tenemos un sujeto normal, digamos, dentro de los parámetros esperables, que sería la línea celeste, en donde nosotros tenemos un adecuado recuerdo inmediato, digamos, una adecuada codificación de la información, donde tenemos un adecuado recuerdo diferido, o sea, luego del paso de determinado tiempo, y un adecuado reconocimiento, que incluso hasta puede ser un poco superior cuando uno le muestra la información a la vista, ¿no? Después tenemos un perfil que sería la línea naranja, que llamamos perfil de almacenamiento, un perfil en donde está descendida la codificación, donde el recuerdo diferido está un poco más descendido todavía, hay algo que se está perdiendo, que no se está almacenando, y luego en la etapa de reconocimiento de la información, esa información o ese recuerdo no se ve favorecido porque se fue perdiendo la huella amnésica, no pudo almacenar el sujeto, fue perdiendo la información. Esto es lo que nosotros podemos ver en algunas patologías, como por ejemplo en el Alzheimer. Tenemos esta línea gris luego, que es un perfil de recuperación. Este perfil tiene una codificación alterada. De la misma forma, el recuerdo diferido está alterado, pero la información vuelve cuando utilizamos el reconocimiento con la información presente. Este tipo de perfiles se ve, por ejemplo, en algunas patologías subcorticales como la esclerosis múltiple, que no tienen ninguna dificultad para reconocer la información si se les presenta. Luego tenemos otros perfiles como la línea verde, que es el perfil de codificación, en donde hay dificultades para poder codificar adecuadamente la información. En este perfil nosotros observamos que esta es deficitaria la codificación porque no logra realizar determinadas estrategias que podrían favorecerlo. No logra obviamente recuperar de forma diferida esa información que fue no bien codificada y se beneficia parcialmente del reconocimiento. Este es un perfil que se puede ver en algunas patologías psiquiátricas, como por ejemplo en algún trastorno depresivo. Y por último tenemos un perfil atencional. En este caso vamos a tener una línea plana porque el déficit de atención hace que el sujeto no pueda incorporar la información en el momento de la codificación. Lo mismo se traslada al recuerdo diferido y lo mismo a la etapa de reconocimiento de la información. Por último, me gustaría mostrarles este gráfico en donde, siguiendo la misma línea del gráfico que les acabo de mostrar, podemos ver cómo se comporta la memoria, tanto verbal como visual, en distintas patologías. Este es un gráfico extraído de una investigación de un grupo de México. Podemos ver entonces cómo se comporta el perfil de memoria en el envejecimiento normal, cómo se comporta en el deterioro cognitivo leve, cómo es el perfil de alteración en la enfermedad de Alzheimer, que tiene un perfil más
cortical, en la demencia vascular, que tiene un perfil subcortical, y en la demencia mixta. De esta forma, si ustedes siguen el gráfico, pueden ver cómo es la codificación de palabras, cómo es el recuerdo espontáneo de palabras, cómo es la evocación por categorías, cómo es el reconocimiento y también cómo es la memoria visual de estos distintos pacientes. Por último, me gustaría hablarles de la evaluación de la memoria prospectiva. Hacia el inicio del curso yo les comenté que cuando hablamos de memoria prospectiva hablamos de esta memoria de hechos a futuro, ¿sí? De cosas que debemos recordar hacer en un tiempo futuro. En este caso, digamos, la característica principal de esta memoria es la autoiniciación, porque el sujeto tiene que iniciar por sí solo la evocación y la ejecución de una tarea que planificó anteriormente, que planificó en el pasado. Bien, el estudio más detallado y este concepto nace más que nada en los años 70 con una búsqueda de evaluar la memoria en un ámbito más real, en el ámbito más de la vida cotidiana. Entonces, las pruebas que se desarrollaron para poder evaluarlas son pruebas bastante ecológicas en este sentido, ¿sí? Evalúan un poco más lo que es la vida diaria del sujeto. Entonces, una de las pruebas que a mí me gustaría comentarles es una prueba sumamente interesante que se llama el test El Cóndor de Irene Taussig. Es una prueba en donde se le presenta al sujeto un texto, que es un texto de contenido neutro, que el sujeto tiene que leer, y a medida que lee este texto se le van dando ciertas instrucciones que el sujeto tiene que cumplir a futuro, ¿sí? Estas instrucciones de memoria prospectiva justamente. Bien, entonces el sujeto tiene que leer este texto en voz alta y además se le dice que lo tiene que prestar atención porque se le van a hacer preguntas acerca del contenido del texto. Después, a medida que el sujeto está leyendo, en un momento se lo insta a que corra su atención del texto y que lea una serie de instrucciones que aparecen de su lado derecho, ¿sí? Tiene que leer la instrucción, memorizarla, y una vez que el sujeto cree que ya memorizó la instrucción, vuelve a leer el texto, ¿sí? Las instrucciones siempre están ahí presentes para que el sujeto las pueda ver igualmente. Bien, entonces el sujeto sigue leyendo el texto y a medida que va leyendo tiene que ir cumpliendo estas intenciones, estas instrucciones que son todas intenciones a futuro. Luego se cuenta el total, digamos, de instrucciones que pudo realizar correctamente. En este caso, por ejemplo, una instrucción puede ser: cuando usted lea la palabra tal, anote su nombre en la parte superior de la hoja. Otra puede ser: dentro de 5 minutos, escriba su fecha de nacimiento en cualquier parte de la hoja. Otra instrucción distinta puede ser: cada vez que usted lea la palabra cóndor, subráyela. ¿Sí? Son distintas instrucciones de todas tareas que son a futuro, que tiene que realizar dentro de un tiempo determinado. Bien, este es un test sumamente interesante, ¿sí? Y evalúa realmente de una forma muy ecológica lo que es la memoria prospectiva. Hemos llegado al final de este curso. Como comentarios finales me gustaría recalcar que la memoria es una de las funciones cognitivas más relevantes para el ser humano. Es por eso que es importante estudiarla y evaluarla de forma adecuada. Para eso existen pruebas específicas para evaluar cada sistema de memoria, para acceder a cada tipo de memoria, y tienen que ser pruebas que estén adecuadamente validadas en el medio al que uno pertenece para poder llegar a resultados lo más certeros posibles a la hora de evaluarla y así también contribuir de manera más certera a los diagnósticos y a los perfiles cognitivos que uno está queriendo recabar. Bueno, espero que les haya servido esta información, que les haya sido de utilidad y nos veremos en los próximos cursos.